Quiero darles un saludo caluroso a todos ustedes y también a todas las personas que nos ven a través de las redes en esta hora. Es mi placer el poder estar con ustedes aquí en esta hermosa iglesia para compartir con ustedes unas meditaciones sobre el diseño y la presentación de la predicación cristiana. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Vamos entonces a comenzar hablando de lo que es la predicación y de los cimientos de la predicación. Cuando hablamos de predicación en la iglesia, se manejan dos palabras distintas. Una es homilética y la otra es predicación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos dos palabras? Hay gente que dice, voy a tomar un curso de predicación. Otras personas dicen, voy a tomar un curso de homilética. Del mismo modo que una moneda tiene dos lados, ¿verdad? Aquí es águila y cruz, ¿verdad? Pues estas palabras son gemelas. Homilética se refiere al estudio de cómo se predica. La predicación es la práctica que se deriva de ese estudio. Déjeme volverlo a repetir. La práctica principal es la predicación. Usted predica. Esa es la práctica. Ahora, cuando usted estudia cómo se está predicando, cómo se puede predicar mejor, cómo se debe predicar, entonces el estudio de la predicación es lo que nosotros llamamos homilética. La predicación se practica, la homilética se estudia. Y la homilética es un campo bien amplio. Cubre desde lo que es la teología de la predicación, cubre teoría de la comunicación. Una de las cosas que hace es que se pregunta cómo la gente escucha y por qué la gente escucha. Se estudia cómo diseñar un sermón, cómo estudiar la Biblia para predicar, cómo presentar el sermón de manera efectiva, cuántos tipos de sermón hay, y cómo la gente responde a la predicación y cómo evaluar la predicación. O sea, todo eso se estudia bajo la bandera de homilética, bajo el concepto de homilética. La predicación es la práctica de usted proclamar el evangelio en el contexto del culto cristiano. ¿De dónde es que sale la práctica de la predicación? Déjenme explicar. Todos nosotros, todos ustedes, yo también, sabemos lo que son las noticias por la radio, ¿verdad que sí? Y sabemos lo que son las noticias por la televisión. Y cuando usted ve las noticias, hay una serie de personas o escuchan las noticias, hay una serie de personas que le cuentan a ustedes las noticias, también dan anuncios, ¿verdad que sí? Esto se hacía en el mundo antiguo. Esto se hacía en el primer siglo. Y usted dirá, pero no había radio, no había televisión. Pues, ¿sabe cómo se hacía? Había un señor que le decían el heraldo, en griego el kerux, y ese señor tenía una ruta. A las 7 de la mañana estaba en esta esquina, a las 7:30 estaba en otra esquina, a las 8 estaba en otra esquina, y así iba cubriendo la ciudad. Y el caballero daba las noticias, también daba anuncios, porque de ahí es que él ganaba su dinero, y eso era lo que permitía que él pudiera vivir de dar las noticias. La iglesia cristiana vio ese modelo del kerux, el heraldo, y toma eso como base. Y entonces se habla
de que los líderes cristianos, las personas que predican, son heraldos, pero no de noticias seculares, sino de la gran noticia del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios se ha acercado a la humanidad para salvarla por medio de la obra de Jesucristo. La iglesia, entonces, lo que hace es que toma ese modelo secular y lo adopta y utiliza las mismas palabras que se utilizaban para hablar de las noticias seculares y la aplica al Evangelio. El querux, el heraldo, daba un mensaje y su mensaje se llamaba el querigma. Cuando usted hablaba del querigma era cuál es el mensaje que está dando el heraldo. Pues nosotros, cuando estudiamos el arte cristiano de la predicación, cuando estudiamos homilética, nos enfocamos en el querigma. ¿Y qué es el querigma? El mensaje central del Evangelio. Y esto tiene que quedar bien claro. Y le voy a decir esto con mucho amor. La predicación no es para entretener. La predicación no es para decir chistes. La predicación no es para motivar. La predicación no tiene esos propósitos. Dios no llama a predicadores para que sean comediantes del púlpito. Nuestro querigma es que hablamos del Evangelio de Jesucristo. De eso hacemos. De eso hablamos. De la persona de Jesucristo. De la obra de Jesucristo. Del plan de Dios para salvación que alcanza su punto alto ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hablamos de esa obra misionera. ¿Y quién es el gran misionero? Dios es el gran misionero que envía a Jesús a salvar. Por lo tanto, nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Nuestro mensaje debe estar centrado en la persona de Jesucristo. Nuestro mensaje debe estar centrado en la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que estar llamando a la humanidad constantemente ¿a qué? A tener una relación, a entrar en una relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Cuando hablamos entonces de la predicación, tenemos que comprender que nuestra predicación es primordialmente bíblica. Nosotros leemos la Biblia, tomamos una porción de las Sagradas Escrituras, la estudiamos para entonces presentar un discurso sagrado desde el púlpito, explicándole a la gente la Biblia y aplicando las enseñanzas bíblicas a nuestra vida. En su base, la predicación es la exposición de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nosotros hacemos. El sermón, entonces, viene a ser este discurso sagrado que se presenta en el culto de adoración. Nosotros predicamos en el culto, en el contexto de la adoración. Y el propósito del sermón es que la gente pueda escuchar el mensaje cristiano. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que la gente escuche el mensaje cristiano? El propósito es que la gente pueda entrar en una relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Que la gente entre en una relación con Dios. Otra manera de decirlo, nosotros queremos que la gente pueda leer en la Biblia situaciones similares a las que ellos tienen en su vida. Y empiecen a leer
la Biblia en la vida y la vida en la Biblia. Eso es lo que estamos buscando. Cuando una persona lee un texto bíblico y dice, ese soy yo, o yo viví algo parecido, y empieza a decir, el Dios que hizo este milagro en esta persona en la Biblia, puede hacer ese milagro en mi vida. De eso es lo que nosotros estamos hablando, de que la gente pueda leer en la Biblia experiencias de transformación, de sanidad, de conversión, de reconciliación, de perdón y decir, eso que veo en la Biblia puede pasar en mi propia vida. Eso es lo que estamos buscando. De manera que la palabra pueda llegar al corazón. El sermón tradicional tiene 3 movimientos. El sermón tradicional debe tener 3 movimientos. 1, usted tiene que hablar a la razón. El otro, usted tiene que hablar al corazón. Y en tercer lugar, usted tiene que hablar a la voluntad. Esto viene de lo que se llama el estudio de la retórica. Retórica es el estudio de cómo hablar en público. En el tiempo de Jesús ya habían personas que habían estado escribiendo libros precisamente sobre esto, sobre cómo hablar en público. Y ellos decían que en todo discurso usted tenía que hablar a la razón, y a eso le llamaban logos, al corazón, y eso le llamaban pathos, y a la voluntad. ¿Por qué? Porque usted quiere mover la voluntad. Usted quiere que la gente haga algo en respuesta a la palabra que están escuchando. En nuestras iglesias protestantes, por lo regular, nosotros predicamos un sermón completo. En otras tradiciones, se predica un sermón abreviado, cortito, de 8 o 9 minutos, 10 minutos cuando sumo. Y a eso se le llama una homilía. A veces nosotros predicamos homilías sin darnos cuenta. Por ejemplo, usted tiene que predicar en un funeral, en un cementerio, y hay otras personas esperando para enterrar a otra persona, y usted tiene 5 o 10 minutos para hablar. Entonces, hace un sermón corto. Pero lo importante es que aunque su sermón sea corto, su sermón hable del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos tipos de sermones hay? ¿Cómo clasificar los distintos tipos de sermones? Mire, si los clasificamos por su fuente, podemos decir que hay 4 tipos de sermones básicos. El sermón textual expositivo es donde una persona va explicando el texto, explicando el texto, explicando el texto. El sermón narrativo es cuando usted, en vez de estar explicando versículo por versículo, usted narra una historia y mientras va narrando, va explicando el texto, pero la base es la historia. Lo importante es que usted está narrando una historia, usted está contando una historia y usted cuenta la historia bíblica. También nosotros predicamos sermones temáticos o doctrinales. Por ejemplo, un sermón sobre la doctrina de la salvación, un sermón sobre la doctrina de la santificación. O podemos hablar sobre cómo ser un mejor padre. Eso es un sermón temático. Y finalmente, hay sermones de ocasión especial. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos donde usted predica y usted tiene que tomar como idea central, como tema central, ¿qué cosa? Este evento. Por ejemplo, una pareja se casó allá en el ayuntamiento, vienen a la iglesia a hacer el servicio de matrimonio. Pues, ¿de qué usted va a hablar en la predicación? Pues del matrimonio. El día de Navidad, cuando hacemos el culto de Navidad, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues del nacimiento de Jesús. El domingo de Pascua de Resurrección, ¿de qué vamos a hablar?
Pues, de la resurrección. El Día del Padre, pues hablamos de cómo ser un mejor padre. El Día de la Madre, hablamos de la madre. O sea, en la iglesia hay toda una serie de días especiales donde usted está obligado a hablar sobre ese tema. Y eso es un sermón de ocasión especial. Ahora bien, otra manera de clasificar los sermones es por el propósito, o sea, lo que nosotros queremos lograr cuando predicamos. Y aquí, permítanme dar 4 sugerencias. La primera es que no podemos olvidar el sermón evangelístico, el sermón cuyo propósito es la evangelización. No podemos predicar siempre como si todo el mundo que nos escuchara ya conocieron el evangelio. Hay mucha gente, quizá la mayoría de las personas que nos rodean, no tienen una relación con Dios. Así que hay que predicar sermones evangelísticos. Hay que llamar a la gente a la fe. En el sermón evangelístico, usted tiene que usar palabras sencillas. Usted tiene que explicar las bases del evangelio para que la gente llegue al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, hay otro tipo de sermón que es el que se le predica a la gente que ya creyó, a la gente que ya son miembros de la iglesia. Y ese es el sermón de formación espiritual o de educación cristiana. Ese es el sermón de formación espiritual o de educación cristiana. Y en ese sermón usted va a hablar para que la gente crezca en la fe, para que la gente profundice en su conocimiento sobre Dios. Otro tipo de sermón es el sermón de cuidado pastoral. La vida es dura todos los días para todo el mundo. Aún para la gente que tiene muchísimo dinero. Vienen momentos donde surgen problemas que con el dinero no se solucionan. Pues nosotros, cuando predicamos, tenemos a veces que ofrecer sermones de cuidado pastoral, dándole esperanza a la gente, hablándole del perdón, hablándole de la reconciliación, hablándole de cómo olvidar el pasado, hablando sobre cómo superar las heridas de ayer. O sea, ese sermón de cuidado pastoral que ayuda a la gente a enfrentar la vida y sus crisis es importante. Y no podemos olvidar el desafío profético. Dios nos desafía y nos llama a vivir a la altura del evangelio. Y muchas veces tenemos que predicar sermones proféticos diciéndole a la iglesia, así dice el Señor, para mover la iglesia a la acción. ¿Cómo es que se construye un sermón? Mis 2 abuelos eran constructores, eran albañiles, en aquel momento se les decía así en mi tierra, y ellos construían casas de cemento, bloque, hormigón armado, partes en madera. Y yo recuerdo que mi abuelo, que se llamaba Lorenzo Rojas, me dijo que uno necesitaba un fundamento, una base. Y él hacía huecos en la tierra para poner esa base. Y en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, le decían a esa base la zapata de la casa. Viene de zapato, ¿verdad? Pues se hablaba de la zapata, de la base de la casa. Todo sermón necesita una base. Y yo le llamo a esa base los rudimentos del sermón. Antes de usted empezar a hablar, antes de usted empezar a escribir un bosquejo, usted necesita tener algunas cosas claras en su mente. Primero, ¿qué voy a decir? Esa es su idea central. Usted debe poder resumir lo que va a decir en una frase, en una oración completa. La idea central. ¿Qué voy a decir? Pero también necesita saber para qué yo voy a decir esto. ¿Por qué yo voy a decir esto? ¿Qué es lo que yo busco al hablar sobre este tema? Así que, entre los rudimentos
Usted necesita ponerle un título a su sermón. Póngale un título a su sermón. Una frase corta, llamativa, que se relacione con la idea central sin explicarlo todo. Por eso digo que la frase debe ser corta. En segundo lugar, usted debe tener un texto base. Todo sermón debe tener un texto base. Y usted debe explicar ese texto base durante la predicación. No cometa el error de decir, voy a predicar sobre el Salmo 23 y después, durante todo el sermón, olvidar el Salmo 23 y empezar a hablar de Mateo 25. Y hay gente que hace eso. Hay estudiantes, yo he tenido estudiantes que me dicen, voy a predicar sobre este texto y en todo el sermón ni siquiera leen el texto que me dice que es su base. No, eso no es así. El texto base es el texto que usted va a tomar como el corazón del sermón. Usted va a explicar ese texto, usted va a leer ese texto, usted va a desmenuzar ese texto, usted quiere que la gente entienda ese texto. Ya le dije que hay una idea central. La idea central contesta cuál es el mensaje, cuál es el resumen, cómo puedo resumir el mensaje que voy a traer. Y ese mensaje debe hablar sobre Dios. Yo sé, alguna gente dice, pues claro que tiene que hablar sobre Dios. Miren, le voy a decir un secreto, no se lo diga a nadie. Cuando yo doy una clase a personas nuevas en la predicación, de 7 a 8 estudiantes de cada 10 me escriben una idea central que no habla ni de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay gente que escriben y dice, la iglesia debe crecer. Fenomenal, estamos de acuerdo con que la iglesia debe crecer, pero no me hablaste de Dios. El pastor, es que Dios es el que promueve el crecimiento. Fenomenal, escríbelo. Escríbelo, ponlo en el papel. Porque si no hablas de Dios en tu idea central, puedes pasar todo el sermón sin hablar de Dios. Entonces, en vez de decir, la iglesia debe crecer, tú puedes escribir una idea central, tomar como idea central la base de que Dios desea que la iglesia crezca. O Dios provee las herramientas para que la iglesia crezca. O Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ahora nuestra vista no está puesta en la iglesia, está puesta ¿en quién? En Dios. No se olvide de Dios. No se olvide de la obra de Jesucristo. No se olvide de la obra del Espíritu Santo. Esto de área, el cuarto punto, ¿a qué se refiere? Recuerda que le dije en la diapositiva anterior que hay propósitos del sermón. Pues yo quiero que usted me diga, ¿su sermón es evangelístico? O sea, ¿está orientado a gente que no han creído? ¿Su sermón es de cuidado pastoral? O sea, que está orientado a darle ayuda a los miembros de la iglesia. ¿Su sermón es de educación cristiana, formación espiritual, que lo que está es buscando que la gente crezca en la fe de Jesucristo? ¿O su sermón es de desafío profético? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cuál es su área grande? Y finalmente, el propósito específico. ¿Qué yo deseo que ocurra cuando yo predique este sermón? Si yo soy efectivo predicando y transmito claramente las ideas, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Cómo la gente debe responder? Esto usted lo debe tener claro antes de pararse a predicar. Ese es el fundamento. ¿Usted sabe por qué hay tanto sermón que usted ve como que no va para ningún sitio? O una persona empieza a hablar de una cosa y termina hablando de otra cosa. O personas que empiezan a hablar y lo que hacen es que presentan como ideas inconexas porque no tienen clara una idea central. Cuando usted no tiene clara la idea central, el sermón no tiene sentido de dirección. Otras personas sí tienen una idea central, pero no deciden si esto se lo voy a decir al que creyó o al que no ha creído. Entonces empiezan el sermón
hablando como si estuvieran evangelizando, pero después siguen hablando y dicen cosas que nada más la gente que ya están en la iglesia pueden comprender. Y después entonces consuelan, y después desafían, y terminan haciendo un llamado a la conversión. El sermón no debe ser una montaña rusa, donde usted sube y sube y sube y baja y sube y baja y sube y baja. La gente se confunde. ¿Usted me está hablando a mí o le está hablando a la otra persona? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Cuál es su meta al hablar de él? Entonces, vea que tenemos como una especie de edificio que parece como un templo griego. El pórtico, la entrada, es la introducción. Y en la introducción, usted debe captar la atención de la gente y conectar con la audiencia. Usted necesita conectar con la audiencia. Usted necesita conectar con la audiencia. Cuando usted hable, usted debe hablar de cosas que usted tiene en común con la audiencia. Si usted empieza el sermón hablando de cosas que no tienen nada que ver con la vida de la iglesia, la gente se desconecta, se distrae. Y yo quiero que si usted está tomando nota, escriba esto. La distracción es nuestra enemiga. Si usted va a predicar, nuestro gran enemigo es la distracción. Ese es nuestro gran enemigo. Que la gente se ponga a pensar en otras cosas y no estén atentos a lo que estamos hablando. Basta con que una persona se distraiga 4 o 5 minutos y después cuando trata de volver a conectar con el sermón, está perdido, está perdida. Esa persona no. Porque hubo una gran parte del sermón que no escuchó. Así que lo primero que usted va a tratar de hacer es conectar con la gente, hablando de cosas en común, y usted va de lo conocido a lo desconocido. Después que usted ha conectado con la gente, ahora usted va a presentar los puntos principales de su sermón. Si el sermón es positivo, si el sermón es expositivo, ahí es que usted va a explicar el texto. Si el sermón es narrativo, en el cuerpo del sermón es que usted va a narrar la historia. Si usted va a hablar sobre un tema, sobre una doctrina, ahí es que usted va a definir el tema, definir la doctrina, explicar ese tema o doctrina. Si el sermón es un sermón de ocasión, usted va a contestar la gran pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en una sociedad como la sociedad mexicana, donde la mayor parte de la gente donde se casa es en el ayuntamiento, después que ya están casados legalmente, vienen a hacer un culto en la iglesia? Porque en términos teológicos, Dios es parte del pacto matrimonial. El matrimonio no es entre dos, es entre tres. Y Dios está ahí como parte de ese pacto matrimonial. ¿Ven? ¿Por qué se llama al pastor para que hable en la funeraria o esté ahí paradito al lado de la tumba y dé un sermón? Porque queremos hablar de los misterios de la vida y la muerte. ¿Y dónde encontramos la explicación de lo que es la vida y de lo que es la muerte? Pues en la Biblia. Ahora bien, una vez usted ha explicado el centro de su sermón, usted necesita terminar su sermón. Y aquí, en esta metáfora, la conclusión viene a ser el techo. Después que yo le explico una doctrina, después que yo le desmenuzo un texto bíblico, después que yo le cuento una historia, debo decirle, y esta es la enseñanza para nosotros hoy.
y que usted salga con una enseñanza clara en su mente y en su corazón. Esa enseñanza puede ser que usted afirma algo y le está enseñando a la gente una verdad bíblica. Pero usted también puede terminar el sermón haciendo un llamado, una exhortación. Así que usted puede afirmar, usted puede también exhortar en esa parte final de la predicación. También usted puede aplicar. Usted puede decir a la gente, en este texto, en este pasaje bíblico, el Evangelio nos enseña algo importante. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Déjeme darle un ejemplo. Cuando usted va a la Biblia y toma el capítulo 12 del libro de Génesis, usted va a encontrar que Dios llama a Abraham y le dice, yo quiero hacer de ti y de tu descendencia una gran nación. Israel no existía. El comienzo de Israel es cuando Dios llama a Abraham y le dice, de ti yo voy a hacer un pueblo grande. Abraham está confundido, pero Dios le da una promesa y le dice, yo voy a bendecir al que te bendiga y al que te maldiga lo voy a maldecir y tú y tu descendencia serán una bendición para todos los pueblos de la tierra. Pues, por ejemplo, si usted entiende ese texto, usted puede ver que la Biblia nos dice que hay una ley de la bendición. Es una ley bíblica. Cuando usted bendice, usted recibe bendición. Pero cuando usted maldice a otro, ¿qué pasa con esa maldición? ¿A quién le cae entonces? Al que maldice. Entonces, si usted explica esto en el sermón, pues en la conclusión, ahí usted le dice a la gente cómo podemos utilizar esto en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos utilizar esto en nuestra vida diaria? Usted en el trabajo tiene una persona que le detesta de gratis. Usted no ha hecho nada. Usted no ha hecho nada malo, pero esa persona le hace a usted la vida de cuadrito. Y usted puede maldecir a la persona. Pero ¿qué le dice la Biblia? Si usted maldice a esa persona, ¿qué le va a pasar a usted? Usted va a recibir esa maldición. Pues mire, a esa persona que le maltrata, bendígalo. Es una disciplina espiritual. No le estoy diciendo que usted lo va a hacer con una sonrisa en sus labios. Pero una de las cosas que yo he aprendido es, cada vez que a mí alguien me hace daño, mi respuesta debe ser, te voy a bendecir en el nombre del Señor Jesucristo. Me hiciste mal, yo te voy a hacer el bien. Y hay personas que piensan que es que nosotros somos tontos. No, yo sé lo que estoy haciendo. Tú me hiciste daño, pero yo no te voy a pagar con esa moneda. Yo te voy a bendecir. Por eso es que nosotros oramos por nuestros enemigos. El sermón necesita que la conclusión sea clara. Usted o afirma, o usted exhorta, o usted aplica. Pero la gente debe, al terminar el sermón, tener claro qué oyeron y que hay un llamado a la acción. Siempre la palabra de Dios te debe terminar con un llamado a la acción. Que yo, que escuché la palabra, salgo con una tarea que tengo que hacer en mi vida. Puede ser algo tan sencillo como leer más la Biblia. O puede ser algo tan difícil como perdonar al que me ofendió. Pero siempre la predicación debe tener ese elemento de un llamado a la acción. ¿Cómo podemos organizar el sermón? Esto es un poquito técnico, así que lo voy a tratar de explicar de la manera más corta y precisa posible. Si a usted le interesa este tema, después podemos hablar de manera privada
sobre el mismo. Usted vea que el pequeño Pablo que está en medio de la diapositiva, el pequeño Pablo que está ahí, está preguntando cómo debe organizar el sermón. El sermón tradicional se conoce como el sermón deductivo. Y usted lo ha escuchado 1000 veces. Es el sermón que comienza diciendo: mis buenos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de tal cosa. Esta es mi idea central. Y después que usted anuncia eso, usted lo va desempacando. Y lo va explicando uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Usted va de una idea general, abstracta, y la va aplicando a la vida de la gente. Ese sermón le ha servido a la iglesia por siglos, pero hoy no comunica bien. A mucha gente en la iglesia, si usted le dice, este es mi texto y esta es mi idea central, la gente dice, bueno, ya yo sé lo que el pastor va a decir. Mucha gente va a decir, ya yo he escuchado eso. Y tan pronto la gente entiende que ya sabe lo que usted va a decir, se distrae. Y yo le dije que la distracción es nuestra enemiga. Y el problema que tenemos es que antes la gente se aburría y se ponía a pensar en tonterías. Pero hoy los seres humanos andamos con una microcomputadora en la cartera, en la bolsa, en el bolsillo, y la gente en las sillas, en la banca, se pone a ver TikTok. O se ponen a buscar dónde voy a ir a comer después del culto. O le dicen a un familiar, mira, el servicio termina a tal hora, te busco a tal hora. Y hay personas que como están aburridos con el culto de acá y ya saben, entienden que ya saben de lo que el pastor va a hablar, lo que hacen es que se ponen el audífono y se ponen a escuchar el sermón de otro pastor de otra iglesia. ¿Cómo podemos resolver eso? Pues mire, yo le exhorto a que usted considere el sermón inductivo. ¿Qué es el sermón inductivo? Es el tipo de sermón donde en lugar de empezar diciéndole a la gente, esta es la verdad, así, vamos a desempacarla, usted dice, vamos a buscar la verdad. Y en vez de usted decir, esta es mi idea central, usted termina el sermón llegando a esa idea central, a esa verdad bíblica. Si usted escucha mis sermones en el internet, entra a mi página web, drpablojimenez.com, o va a mi canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez, va a encontrar que la inmensa mayoría de mis sermones son este tipo de sermón. Yo empiezo hablando de cualquier cosa, porque lo que quiero es conectar con usted. Después que conecto con usted, entonces defino un problema y vamos a buscar la solución a ese problema. Vamos a buscar la respuesta a ese problema. Y yo quiero que usted vaya conmigo. Yo quiero que usted vaya conmigo. Que usted haga el viaje conmigo. Y que usted sienta que usted está descubriendo una verdad. Junto conmigo. ¿Cómo entonces es que ocurre el proceso de preparar un sermón? Hay 5 partes básicas de cómo usted va desde el principio hasta el final del proceso. Lo primero es la invención del sermón. ¿Qué queremos decir? ¿Qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Y usted necesita tener la idea general, el texto general. Después que ya usted tiene una idea de qué voy a hablar, de cuál es el texto, entonces ahora usted tiene la disposición. Ahora es que usted va a estudiar el texto bíblico y usted va a hacer un bosquejo. ¿Y qué es el bosquejo? Pues mire, es una ayuda donde usted escribe cómo va a decir las ideas y en qué orden va a decir las ideas. Después que usted tiene eso claro, tiene que
llegar a la parte de la elocución, o sea, cómo esas ideas que surgen en la disposición, yo las escribo de una manera efectiva, clara, cómo yo presento las ideas de manera que la gente las pueda entender, cómo comunicar, y ¿sabe qué? También cómo comunicar con elegancia, cómo decir las cosas correctamente. Una vez ya usted tiene su manuscrito o su bosquejo, ahora usted tiene que practicarlo y lo debe tener en su memoria. Los mejores bosquejos son los que usted puede memorizar. Usted no tiene que memorizar el sermón palabra por palabra, pero usted debe tener claro en su mente qué es lo que viene próximo. Y finalmente viene el momento culminante. Es la entrega del sermón. O sea, el sermón no cobra vida hasta que usted lo presenta ante la congregación. Hasta ese momento, el sermón no existe. Ah, hermano Pablo, pero yo tengo aquí un bosquejo. Sí, el bosquejo no es el sermón. El sermón es un evento. El sermón es cuando usted habla de Cristo, habla de Dios, comunica el evangelio en un culto de adoración. Algunos consejos prácticos. Si usted quiere conectar, puede comenzar el sermón con una anécdota, ya sea suya o una anécdota que usted tomó de la historia. Usted puede hablar del contexto histórico, literario del texto. Por ejemplo, usted va a predicar sobre una de las historias que ocurre cerca del mar de Galilea, pues explique que el mar de Galilea era un lago. Ah, pero ¿por qué le dicen mar? Ah, porque era un lago muy grande. Es un lago muy grande, hasta el sol de hoy. Entonces, como era tan grande, la gente le decía mar. Entonces, también usted puede hablar del contexto literario, del contexto literario. Por ejemplo, usted va a predicar sobre la mujer samaritana, la historia de la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Jesús se encuentra con una mujer al lado de un pozo. Piense eso bien. Jesús se encuentra con una mujer al lado de un pozo. Si usted conoce un poquito del Antiguo Testamento, usted sabe que siempre en el Antiguo Testamento que un hombre encuentra a una mujer al lado de un pozo, hay un matrimonio, hay una boda. Cuando el siervo de Abraham fue a un lugar llamado Aram y llegó al lado de un pozo, encontró la esposa para Isaac. Cuando Jacob llega a esa misma tierra, que era la tierra de los ancestros, y llega a un pozo, encuentra a las que iban a ser su esposa, porque él termina casado con dos hermanas. Cuando Moisés sale huyendo y está en los campos de Madián, sediento, y llega a un pozo, conoce a Sefora. Se convierte en su esposa. Entonces tenemos aquí un texto que habla de matrimonio. Pero Jesús no se casó con la mujer samaritana. Pero fíjese bien, en el capítulo 2 de Juan, se nos habla de la primera señal milagrosa que hizo Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que fue convertir agua en vino, ¿en qué? En una boda. Y en el capítulo 3, cuando le pregunta a Juan el Bautista si él es el Mesías, él dice, no, déjenme explicarle quién yo soy. Esto es como si fuera un matrimonio y yo soy el amigo del novio, pero no soy el novio es Jesús. Entonces llegamos al capítulo 4. Jesús es el novio, pero no terrenal. Es el enviado de Dios para cumplir el pacto con su pueblo.
¿Ve? Eso es contexto literario. Usted también puede comenzar haciendo referencia a una noticia, leyendo un poema. En el desarrollo del sermón, en el cuerpo del sermón, usted argumenta. Argumenta es hablar a favor o en contra de algo, con el propósito de convencer, de persuadir. Usted puede definir conceptos. Usted debe ilustrar. ¿Qué quiere decir ilustrar? Que usted va a tomar algunas ideas importantes y va a contar historias o va a buscar la manera de que la gente pueda comprenderlas con claridad. O a veces usted va a interpretar y decir, esto quiere decir tal cosa. ¿Cómo concluir el sermón? Ya yo le dije, al final del sermón hay 3 cosas que usted puede hacer: aplicar, afirmar o exhortar. Y eso ya se los expliqué. Cuando usted va a predicar, usted necesita tener un bosquejo, que es una lista de las ideas que usted va a decir, o un manuscrito. Si usted escribe un bosquejo, escriba oraciones completas. ¿Por qué? Porque a veces uno está preparando una predicación y entonces, como tiene las ideas frescas en la mente, escribe la historia de Juanito y después Romanos 2 y después la historia de la sinagoga. Cuando usted lee ese bosquejo en 6 meses, no sabe, no se acuerda de que usted quería hablar. Así que es mejor que usted escriba las historias, las oraciones completas, para que usted pueda volver a utilizar ese bosquejo. Un manuscrito es cuando usted escribe todo lo que va a decir palabra por palabra. Pero es más difícil predicar con un manuscrito. Es mucho más difícil. Porque la gente tiende a leer y al leer aburre a la gente. Es mejor tener un bosquejo donde usted vea las ideas y las va explicando una por una por una. Su mente, a la hora de predicar, usted debe estar completamente preparado para hablar. No suba al púlpito sin prepararse. Usted debe saber de qué voy a hablar. Yo estudié mi texto, yo tengo mi bosquejo, estoy preparado. También se tiene que preparar espiritualmente. Tiene que orar. Tiene que ir en comunión con Dios. Lo mejor es que usted tenga claro, sienta en su cuerpo, en su mente y en su espíritu que usted tiene un mensaje importante que dar. Y usted viene con gozo a dar ese mensaje. La voz, use su voz natural. No use voces falsas. Mira, hay personas que van al púlpito y todo el mundo sabe cómo, conocen cómo hablan, y de momento cuando llegan al púlpito, hermanos, vamos hoy a estudiar la palabra, y salen con una voz falsa. ¿Y qué hace la gente? Se ríe. ¿Y qué hace la gente? Se desconecta. Y ya yo le dije que la distracción es nuestra enemiga. Otra cosa son las muletillas. Las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Palabritas que uno dice cuando está pensando. Por ejemplo, hermano, vamos a buscar la palabra del Señor. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Llega un momento que la gente lo que escucha, ¿y qué hace? Se distrae. Y ya yo le dije que la distracción es nuestra enemiga. Su actitud, usted debe ir con una actitud positiva al púlpito. Usted debe ir a la expectativa del milagro. Usted debe ir a la expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes, de que la palabra de Dios va a llegar a la vida y al corazón de la gente. Usted tiene que predicar con alegría. No suba derrotado al púlpito. Hay gente que sube al púlpito derrotado, esperando que pase nada cuando ellos prediquen.
Entonces, esa persona que llega al púlpito derrotada, ¿qué es lo que transmite? Transmite gozo, transmite entusiasmo. Hermano, vamos a buscar la Biblia, el capítulo 3 del Evangelio según San. Es como si estuviera leyendo la lista de compra de lo que tiene que comprar cuando va al mercado. No, o sea, usted tiene que mostrar el gozo, entusiasmo. Hermanos, hermanas, entusiasmo es una palabra teológica. Viene de en Theos, en Dios. Por eso le digo que usted necesita tener entusiasmo. Usted debe mostrar ese entusiasmo. Los ojos. Usted tiene que mirar a la gente. Mire a la gente. Mire a la gente. Mire a la gente al rostro. Yo no sé cómo es acá en México, pero allá en Puerto Rico, las abuelas tenían un detector de mentiras. ¿Sabe cuál era el detector de mentiras? Venga acá. Míreme a los ojos y repítalo. La gente necesita ver sus ojos. Si usted le habla a la gente sin mirar, la gente siente que usted les está mintiendo. Así que mantenga el contacto visual. Las manos, muévalas de una manera que sea coherente con lo que usted está diciendo. Por ejemplo, abrir los brazos es señal de apertura. ¿Verdad que sí? Estoy abierto a algo. Cruzar los brazos es que estoy cerrado. ¿Verdad que sí? Acercarme, pues precisamente, señal de cercanía. Doy un paso atrás, me estoy alejando. Pues, por ejemplo, si usted va a decir que Dios se ha acercado a nosotros, pues acérquese. Mis buenos hermanos, Dios se ha acercado. ¿Ve? Estoy hablando de cercanía y me estoy acercando. Sería incoherente que yo dijera, mis buenos hermanos, Dios se ha acercado a nosotros. ¿Lo ven? La disonancia. Si yo le digo, Dios te desea recibirte con los brazos abiertos, hay coherencia. Pero si yo digo, hermano, Dios desea recibirle. ¿Ves? A veces uno cruza los brazos porque tiene frío. Pero hay personas que van a entender que usted cruza los brazos porque está cerrado. Pasa lo mismo que cuando usted se pone muy nervioso y la gente, para no mover las manos, se las mete al bolsillo. Y usted lo hizo porque está nervioso. Pero meter la mano al bolsillo y hablar con las manos en los bolsillos es señal de aburrimiento. Y usted está transmitiendo aburrimiento. Es importante que usted no esté bailoteando en el púlpito. Hay gente que se pasan bailoteando y marean a uno. A mí me marea. Estar tratando de ver una persona que está 10 minutos. Aparte que esto transmite ambivalencia. Quizás sí, quizás no. Entonces, imagínese usted está diciendo, tenemos salvación en Cristo. Quizás sí, quizás no, quizás. Pues mire, cuando usted se encuentra que está bailoteando, es porque usted tiene los pies en paralelo. Usted lo que tiene que hacer, bien sencillito, ponga un pie adelante o un pie atrás. Y ahora no puede estarse balanceando. Nosotros, en la iglesia, tenemos unos tiempos sagrados. Se llama el año cristiano. ¿Verdad? El año cristiano comienza cuando nos estamos preparando para la Navidad. Y le llamamos ese tiempo Adviento, la temporada de Adviento. La temporada de Adviento nos va a llevar al ciclo de Navidad. Empieza el día de Navidad, tenemos los 12 días de la Navidad y termina el día de la Epifanía, el día donde recordamos que los reyes llegaron, los magos llegaron a ver a Jesús. Después de eso, tenemos un tiempo que se le llama el tiempo normal y tenemos entonces que empieza la Cuaresma,
que son la preparación para la Semana Santa. Tenemos la Semana Santa y después de eso tenemos el tiempo que celebramos la resurrección, que desemboca en el día de Pentecostés. Si ustedes se fijan, el año cristiano tiene 2 días clave. El día de Navidad, recordamos que Jesús nació, y el día de resurrección. Y para cada uno hay una temporada de preparación, una temporada de celebración y una temporada que va después, que continúa celebrando eso. Después del Pentecostés tenemos el tiempo del reino, el tiempo normal, se le llama de ambas maneras, y llegamos hasta el domingo de Cristo Rey. Ahí termina el año cristiano. Y el próximo domingo después del domingo de Cristo Rey es el primer domingo de Adviento. Entonces volvemos a hacer ese ciclo de celebración del ritmo cristiano. En resumen, ¿qué he tratado de decirle durante este tiempo? La predicación transformadora requiere que usted sea fiel al texto bíblico. Explíqueme la palabra. Lea la palabra. Si usted no entiende algo, diga, no entiendo. No cometa el error que hace mucha gente, que no entendí, pero invento. Cuando no entiendo, pues invento. Y mucha gente lo que dice son cosas equivocadas. Así que sea fiel al texto bíblico. Hay 3 cosas que usted tiene que entender del texto bíblico. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y por qué lo dice? O sea, contenido, forma y función. Su sermón, cuando usted escriba el bosquejo, debe tener un método claro. Usted puede encontrar, recuerde que esto es un resumen, en mis libros, en el ABC de la predicación, en el libro de principios de predicación, en mi página web, hay varios recursos que le hablan de los distintos tipos de sermón. El sermón no tiene que ser lo mismo todos los domingos. Usted puede variar el estilo de predicación, la forma de predicación, la estructura de la predicación, para que el sermón no sea aburrido. Recuerde, el aburrimiento es nuestro enemigo porque lleva a la distracción. Y usted, cuando entregue el sermón, cuando presente el sermón, hágalo dependiendo de Dios, sabiendo que Dios tiene planes que usted no conoce. Usted no necesita saber por qué Dios desea que usted predique sobre este texto. Usted lo que necesita saber es que Dios tiene un plan para usted. Y usted siga ese plan. Dios sabe lo que Dios va a hacer. A mí me ha pasado que años después de yo predicar un sermón, una persona me dice, mire, pastor, en tal año usted predicó de tal cosa y yo le escuché, y entonces me empieza a hablar lo que Dios empezó a hacer en su vida. Usted no necesita saber lo que Dios va a hacer. Usted necesita ser obediente y decir lo que Dios desea que usted diga. En el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando? Miren lo que está resaltado en el cuarto recuadro de arriba para abajo. Que la gente tenga un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que queremos. La predicación cristiana lo que busca es que usted interprete su vida a la luz de la palabra de Dios. Que usted haga una interpretación teológica de su vida. Entonces usted puede considerar las preguntas más importantes de la vida. En la iglesia nosotros hablamos, se supone que estemos hablando de los asuntos fundamentales de la vida humana. ¿Quién yo soy?
¿Para qué yo nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué yo pasé por esta experiencia? ¿Por qué no puedo ser feliz? Esas son las preguntas fundamentales de la vida. Y la gente viene al templo buscando respuestas a esas preguntas fundamentales de la vida. Y nosotros vamos a tener conversaciones pastorales para bendecir a la gente, tratando de llevarles a considerar eso. Ahora entenderán mejor por qué le dije al principio que nosotros no estamos aquí para divertir a la gente. Si una persona viene en crisis y usted la divierte, esa persona puede olvidar su crisis por unos minutitos. Tan pronto salga del templo, la crisis lo puede estar esperando. Ahora, si la persona encuentra que usted te está hablando sobre los problemas fundamentales que esa persona está viviendo, la persona va a salir con herramientas que le van a ayudar a lidiar con su crisis. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, en la página web de drpablojimenez.com hay recursos adicionales. La inmensa mayoría de esos recursos son libres de costo. Hay una parte de libros donde usted puede comprar algunos de mis libros, casi todos están disponibles por Amazon y usted puede comprarlos ahí. Ha sido mi placer el estarles hablando acerca del ABC de la predicación y le doy las gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.